En primer lugar, quiero agradecer especialmente a la doctora María del Carmen Falvo, a la doctora Susana de Ferrari y a la doctora Marcela Pichone por la deferencia de pensar en mí para integrar este panel y además de acompañarnos y guiarnos y acompañarnos en la búsqueda del Colegio de Abogados de Necochea y además en la gestión de todos los días. Debo confesarles que cuando me sugirieron participar en este panel y viendo el orden en el que me iba a tocar la disertación, luego del doctor Moreno, primero a la mañana y después de los distinguidos colegas que me han precedido, tuve muchas dudas acerca de, bueno, cuál era el contenido que le tenía que dar a la charla, porque en definitiva cuando me tocase a mí ya iba a estar más o menos todo dicho y me iban a quedar pocos caminos por recorrer. Así que estuve dando vueltas mucho, de hecho la doctora me miraba que estaba haciéndole modificaciones al PowerPoint sobre la marcha, sobre el contenido de lo que quería decir, tratando de, en la medida de lo posible, abarcar temas que no hayan sido tratados o tal vez hayan sido tratados de alguna manera y a mí me gustaría exponer mi punto de vista sobre ello. En tercer lugar, y como finalización de esta pequeña introducción, decirles que, bueno, quiero agradecer especialmente a la presencia de 6 de 11 curadurías en este evento. Es para mí muy importante saber que están acá y que de alguna manera quieren aprender sobre esta nueva ley de salud mental. Quienes me han escuchado en las jornadas anteriores hablando de derechos humanos de las personas con padecimiento psíquico y los roles de los asesores, defensores y demás, saben que desde nuestro lugar veníamos proponiendo una reforma integral del régimen de capacidad del Código Civil para que éste sea adecuado a las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por la República Argentina. En especial, la 26378, la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entendíamos que su artículo 12 era incompatible con el régimen de capacidades del Código Civil. En ese marco se ha dictado la Ley 26657, de la cual Andrea me consta, yo también y varios de los que estamos aquí, hemos participado también en el apoyo a la sanción de la norma y hasta en algunos casos en el proceso de redacción de ella, colaborando de alguna manera con sus autores. Y yo diría que en todo ese proceso que derivó en la 26657, se siguieron los siguientes 4 ejes centrales que, a ver si lo puedo hacer avanzar, que son los siguientes. Cuando se promovía la reforma de la ley en la Argentina, adecuándola a los principios de la Convención, se pretendían estos 4 ejes, si se quiere. Reformar el sistema de capacidad del Código Civil para adecuarlo a las normas internacionales y a los avances de la ciencia en salud mental. Cambiar el modelo de atención en salud mental abandonando el modelo manicomial. Restringir las internaciones psiquiátricas y respetar la autonomía personal del enfermo mental. Estos son, a mi entender, los 4 ejes que intentó recorrer la ley 26657. ¿Sí? Ahora, he aquí un problema. Una cuestión es la intención, lo que se quiso hacer, y otra cosa muy diferente es lo que se plasmó en la norma. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, el último punto, respetar autonomía, la autonomía personal, y lo compara con el 152 ter, se va a encontrar que allí no hay un respeto verdadero por la autonomía personal del enfermo mental. O sea, no siempre que se tiene una buena intención, el resultado es correcto en el sentido de la aplicación de la norma propiamente dicha. Y aquí también hay que hacer una consideración a algo que adelantaba el doctor Moreno hoy por la mañana. Quienes me han escuchado en alguna otra conferencia ya saben que voy a decir esto. Las leyes no cambian la realidad. ¿Sí? Y la falta de recursos es la que determina la realidad. Entonces, nosotros podemos hacer una hermosa ley de desmanicomialización, pero si no ponemos
recursos económicos en los efectores y capacitación en los efectores para que esa ley sea verdad, la ley quedará simplemente en letra muerta y servirá para foros, debates y demás, pero no para cambiar la realidad de las personas que nos toca atender o que nos toca apoyar o asistir. Así que este es un planteo esencial. O sea, la ley sola no nos va a servir. Aún la mejor ley no nos va a servir si no aplicamos específicamente recursos y capacitación a la aplicación de esa ley o de esos principios. Yo me acuerdo que hace un tiempo participé de varios encuentros en un hospital monovalente donde trabajábamos caso por caso la posibilidad de externación o mejoras en la calidad de vida de diferentes representados de distintas curadurías. Y me acuerdo que una de las médicas del hospital me dijo muy suelta de cuerpo en determinado momento: ¿pero para qué les vamos a buscar casitas afuera? Si acá hay un montón de parques, ¿por qué no las hacemos acá, las casas? Y porque acá está dentro del manicomio también, esa era la respuesta. Ahora, el problema era que a ella no se le ocurría, como efector del sistema, no se le ocurría que una persona que vivía en el hospital podía vivir afuera. Entonces, como no se le ocurría, le parecía que la mejor solución era tenerlo dentro del hospital, aunque sea en una casita y no en un pabellón, como si la realidad cambiase de una casita a un pabellón dentro de la misma institución. Es decir, que esto es lo que la ley, lo que tienen enumerado allí son las intenciones de la ley. Ahora, la ley, para que sus intenciones sean realidades, debe tener recursos y fundamentalmente en algunos puntos debe tener reformas, porque está mal hecha, o sea, hay puntos que están mal hechos. Me voy a detener primero en las dos reformas al Código Civil, el artículo 152 ter y el artículo 482 del Código Civil. Les leo el texto del artículo 152 ter, que ya ha sido analizado por algunos de quienes me precedieron. Las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos, conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de 3 años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible. ¿Sí? Aquella intención de limitar en la menor medida posible las capacidades de la persona. Problemas que a mi entender tiene esta redacción de la norma. En primer lugar, y la primera pregunta que surge es si este artículo 152 ter crea una categoría nueva de incapacidad o de capacidad limitada, para decirlo en los términos de la ley. ¿Y por qué me pregunto esto? Porque el artículo 141, el artículo 154, inciso tercero, y el artículo 152 bis del Código Civil no han sido derogados. Razón por la cual el régimen de binario de capacidad absoluta del artículo 141 sigue rigiendo en la República Argentina a la par de este artículo 152 ter, con el cual resulta incompatible. Es o uno u otro. ¿Por qué? Porque es cierto, quienes defendíamos la sanción de la ley decíamos, debe cambiarse el sistema de capacidades reconociendo las capacidades de las personas con padecimiento psíquico y su capacidad de obrar con arreglo a los términos de la Convención. Ahora, eso implicaba derogar el 54 inciso tercero y modificarlo por otro sistema de capacidad. De hecho, el proyecto de reforma del Código Civil del año 1998 establecía en su artículo 32 este mismo principio de la determinación de capacidades y la revisión periódica de la sentencia. Ya lo establecía, ya estaba escrito, ¿sí? Ahora, ese régimen era derogatorio del artículo 54, inciso tercero, tal cual lo conocemos. Es incompatible mantener este régimen del 152 ter con el 54, inciso tercero, a mi humilde modo de ver. Podemos decir, haciendo una interpretación pro ley, o pro ley de reforma de salud mental, que la ley posterior deroga la ley anterior. Ahora, hay que hacer un esfuerzo de interpretación para eso y además se va contra la letra de la norma, porque fíjense ustedes, dice las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad, o sea, el artículo 152 ter está reconociendo que siguen existiendo en nuestro derecho la incapacidad y la inhabilitación. Y además
dicho sea de paso, como bien me apunta aquí la doctora, el inhabilitado en nuestro régimen es capaz, tiene una restricción de índole patrimonial, nada más. Por lo tanto, este artículo 152 ter, a pesar de su buena intención, no, me olvidé de avanzar. A pesar de su buena intención, tiene este problema de interpretación que a mi entender es grave. Otro problema del artículo 152, salvado este, que ya de por sí es problemático. Dice, el dictamen de los facultativos. Y fíjense cómo dice, deberán fundarse en un examen de facultativos. Si uno analiza exegéticamente la frase deberán fundarse, parecería que se crea un sistema de prueba legal. Es decir, el examen de los facultativos es vinculante para el juez sobre la declaración de incapacidad o inhabilitación eventualmente. ¿Se entiende? O sea, no es que el juez evalúa el examen pericial y luego de evaluado el examen pericial determina si encuadra en el 141, en el 152 bis o en el 152 ter, sino que dice deberá fundarse. Parecería estar atado, obviamente, escapa al análisis de este espacio, analizar las reglas de la sana crítica y entender que la ley no ha querido decir que los dictámenes son obligatorios para los jueces, pero en el texto legal, tal cual como está redactado, ello allí aparece. Otro punto interesante que trae polémica, y voy a entrar muy brevemente a él, es quiénes son los profesionales que integran el equipo interdisciplinario de facultativos a los que se refiere la norma. Mayo y Tobías van al diccionario de la Real Academia Española y citan lo siguiente con criterio. La acepción séptima de facultativos es relativo al médico y la acepción tercera es persona titulada en medicina. Sin embargo, el artículo 8 de la ley, cuando se refiere a la atención en salud mental, a la atención primaria en salud mental, dice que los equipos interdisciplinarios están integrados por área psiquiátrica, área psicológica, área de trabajadores sociales, áreas de enfermería y áreas de terapistas ocupacionales. Si el artículo 152 ter, cuando se refiere a facultativos, se refiere a esta enumeración que hace el artículo octavo, nosotros podríamos decir que de esa lista solo los dos primeros eventualmente podrían estar vinculados. Claro, hay los mismos autores que acabo de citar dicen que la acepción quinta habla de especializado o técnico, pero hacen una distinción que puede ser interesante, porque esto además deberá ser, a mi entender, regulado por el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, no es algo que esté delegado a la Nación. Ellos lo que dicen es que los trabajadores sociales, los enfermeros y los terapistas ocupacionales son importantes en el proceso de rehabilitación de la persona y no tanto en el proceso de diagnóstico de la enfermedad propiamente dicha o del encuadre de esa persona. Pero bueno, es un tema que la ley en principio no resuelve y que va a tener que resolver la ley provincial en ese sentido, porque no hay otra posibilidad. Bueno, otro tema que se me ocurrió como duda, es solo una duda, pero dice que hay que designar las capacidades en la sentencia, o sea, los actos que la persona puede hacer. ¿Esa enunciación será meramente enunciativa o taxativa? O sea, todo lo que no está allí. O sea, se enuncian una serie de actos. Los que no están ahí, ¿se pueden hacer o no se pueden hacer? Si el proceso fuera de capacidad propiamente dicho, uno podría decir, bueno, aun cuando no esté escrito lo puede hacer. O, dicho de otra manera, solo lo restringido es lo que está escrito que no puede hacer. Y eso tiene un problema importante que, les digo la verdad, en el caso de las curadurías oficiales no es un problema porque los nuestros son pobres de toda pobreza, pero sí afecta la seguridad en el tráfico. O sea, hoy la inscripción de la sentencia de incapacidad en los registros del Estado Civil y capacidad de las personas otorgan cierta seguridad en el tráfico de los negocios jurídicos, ¿sí? En cambio, estas declaraciones parciales hay que ver cómo se inscriben y cómo influyen ellas en la seguridad en el tráfico, que les repito,
tratándose de personas vulnerables, y en el caso especial de la Curaduría Oficial no son estrictamente personas que intervienen demasiado en el tráfico económico, pero lo cierto es que allí está el problema. Otro tema interesante que trae la norma y que me parece importante que lo pensemos, yo no tengo respuesta para esto, es ¿qué pasa si pasan 3 años y no hay un nuevo examen? O sea, se dictó la sentencia con estos exámenes de los facultativos, pasaron 3 años y nadie revisó eso, nadie instó la revisión, no se reunieron el equipo interdisciplinario, no se evaluó nuevamente a la persona. Se cae la sentencia, sigue vigente, hay que reinscribirla tal cual se dictó. O sea, esto no está resuelto en la norma, eventualmente sí entiendo que podría ser resuelto en los códigos procesales locales, pero algún efecto tiene que tener el paso del tiempo sin revisión, ¿sí? Tampoco está dicho desde cuándo corre el término, desde el momento en que se dicta la sentencia, desde el momento en que va en revisión al tribunal en pleno, en los tribunales de familia o a Cámara en el orden nacional, eso tampoco se establece. O sea que, y aclaro esto, esta es una, si se quiere, primera aproximación a los problemas jurídicos que plantea la norma, porque la norma es muy reciente todavía, así que no descarto que se me ocurran otros. Por ahora son estos los que se me han ocurrido. Vamos con el otro, con el 482. Voy bastante bien, ¿eh? Ahí está. Dice el nuevo 482. No podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de enfermedad mental o adicciones, salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, quien deberá ser debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario del servicio asistencial con posterior aprobación y control judicial. Las autoridades públicas deberán disponer el traslado a un establecimiento de salud para su evaluación a las personas que por padecer de enfermedades mentales o adicciones se encuentren en riesgo cierto e inminente para sí o para tercero. A pedido de las personas enumeradas en el artículo 144, el juez podrá, previa información sumaria, disponer la evaluación de un equipo interdisciplinario de salud para las personas que se encuentren afectadas de enfermedades mentales y adicciones, que requieran asistencia en establecimientos adecuados, aunque no justifiquen la declaración de incapacidad o inhabilidad. Este artículo reemplaza a uno anterior, que ya había sido en su momento uno de los artículos más importantes, tal vez originarios de Vélez, y luego con la reforma de la 17711. Ahora, pero a mí se me han ocurrido las siguientes dudas con relación a su redacción tal cual ha quedado conformada. La primera de ellas es, ¿los que no han sido declarados incapaces no se pueden internar? Porque el primer párrafo, fíjense cómo dice, no podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz. O sea, el no declarado incapaz sí puede ser privado de su libertad, o sea, mirando la norma a contrario sensu. ¿Sí? La segunda posibilidad es, ¿a qué incapaces se refiere? ¿A los del 141? ¿A los del 152 bis? ¿A los del 152 ter? Tampoco se aclara. Por otra parte, los del 152 no son incapaces, o sea que está claro que a eso no se refiere. Y a los del 152 ter tampoco, porque tampoco son incapaces. O sea, queda restringido la norma o la aplicación de esta norma exclusivamente a los incapaces del 141 eventualmente. Acá hay un tema interesante. La norma arranca hablando de privación de la libertad, pero a continuación traslada la decisión acerca de la privación de la libertad de una persona a los equipos interdisciplinarios. Y los jueces aparecen a posteriori aprobando. La pregunta es si la aprueban bien, y si la desaprueban, digo, porque esa persona estuvo privada de la libertad un tiempo por disposición de un equipo interdisciplinario, o por eventualmente una disposición desaprobada por el órgano jurisdiccional. ¿Sí? O sea, y no parece razonable. Yo entiendo que existe una tensión aparente, a mi modo de ver, entre los equipos médicos de los hospitales y los órganos jurisdiccionales en cuanto a la internación de las personas. Y que de alguna manera este conflicto, o este pseudo conflicto, porque yo creo que no tiene bases reales, sino de prejuicios, debe ser resuelto por la norma. Ahora, me parece que no puede ser resuelto de manera pendular. O sea, ni la autoridad absoluta del juez, ni la autoridad absoluta del equipo interdisciplinario. O sea, hay que encontrar un punto de equilibrio, sobre todo cuando estamos hablando de
privación de la libertad de una persona. Muy bien. Sí. Bien. Bueno, algo que ya remarcaba y no voy a hacer más hincapié, esto se reemplaza autoridad policial por autoridad pública, con lo cual el término cosa de cierta indefinición, y ya se han referido al defensor especial, por lo tanto no me voy a... Ahora, también me puse a mirar qué normas van a incidir, a mi entender, en la labor de los curadores en el día a día, que es un poco la tarea que me han encomendado. Bueno, hay varias normas de la 26657 que influyen directamente en la tarea del curador. La primera que encontré a mi gusto es el artículo 5, cuando dice que el diagnóstico de salud mental no permite presumir la incapacidad. Esta me parece que es una regla de actuación de todas las curadurías. O sea, no presumir la incapacidad de las personas a las que representamos, sino por lo contrario, presumir o apoyarnos en sus capacidades y no en sus incapacidades. En segundo lugar, el artículo 7, que es una enunciación de derechos muy interesante, con lo cual yo elegí algunos, que son los que entiendo se refieren a nuestra actuación, que es el derecho a ser acompañado antes, durante y después del tratamiento por sus familiares. Como ustedes saben, los que me han escuchado lo saben, yo creo que es un derecho humano de las personas con padecimientos psíquicos ser representados por sus familiares y no por la curatela oficial. La curatela oficial nunca llega a tiempo, siempre llega tarde y en la mayoría de los casos ni siquiera ve. El artículo 7, inciso J, dice derecho a ser informado sobre su salud y tratamiento de manera comprensible y en caso de no poder comprenderlo, a sus representantes legales. Entiendo que el curador está incluido dentro de esta enunciación. El artículo 7, inciso L, derecho a tomar decisiones en relación a su tratamiento en la medida de sus posibilidades y con asistencia eventual de sus representantes o curadores. Y el artículo 16, inciso C, consentimiento informado de internación por los representantes legales dentro de las 48 horas de producida. ¿Sí? Esta norma tiene un componente procesal, hay que ver su análisis acerca de si es aplicable o no en la provincia de Buenos Aires. En principio me parece que no, pero es una norma que se refiere específicamente a los curadores propiamente dicho. Y lo que increíblemente, a mi gusto, no trata la Convención es una bajada del artículo 12 de la Convención Internacional. O sea, el artículo 12 de la Convención, cuando se refiere a la capacidad de obrar, es tal vez, en materia de salud mental, la norma más importante de la Convención. Y sin embargo, la ley no profundiza en qué se entiende por apoyo, cómo se reforma el sistema de curatela. O sea, si vamos a ir a un sistema de apoyo en la toma de decisiones, la curatela del Código Civil, que se basa en un modelo de sustitución de la voluntad del representado por la voluntad de su curador, no puede seguir existiendo. Sin embargo, el artículo 12, y si me permiten el término, la bajada del artículo 12, o sea, la bajada a institutos concretos de aplicación de esos apoyos, no se ha producido. Con lo cual, entiendo, se ha perdido una oportunidad muy valiosa de reunir a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para aprobar una norma donde tal vez lo medular de esa norma no está presente, o una de las cuestiones medulares no está presente. No me voy a detener en el análisis del artículo 12 porque escapa al marco de esta charla. A modo de conclusiones. En mi entender, resulta indispensable una reforma integral del sistema de capacidad del Código que contemple correctamente lo establecido en la Convención. Lo que se ha hecho no es correcto jurídicamente hablando, más allá de las buenas intenciones. La nueva normativa es saludable, es una ley de salud en definitiva, es saludable, pero insuficiente en ese sentido. Su técnica legislativa es defectuosa y por consiguiente pone en riesgo sus intenciones. Hace un tiempo leía a un profesor italiano que se refería a determinada ley como un desastre bien intencionado. O sea, era muy mala, pero bien intencionada. ¿Y en qué entiendo que los curadores debemos adecuar nuestra actuación a partir de su sanción hoy por hoy? Entiendo que debemos comenzar con las solicitudes de evaluación de todas las personas que tenemos representadas para determinar su capacidad. Obviamente, con los recursos que tenemos, esto lo tendremos que hacer gradualmente y eligiendo los casos y buscando las oportunidades y demás, y mangueando, en mi caso, a las autoridades superiores. Pero necesariamente vamos a tener que revisar
las capacidades de las personas a las que representamos para adecuarnos a la convención. No, por supuesto, nosotros vamos a tener que pedirla. Ya, es rápida, ¿sí? En consecuencia de esos informes o de esas evaluaciones, deberemos solicitar la declaración de capacidad parcial en los términos relativos del artículo 152 ter. Deberemos adecuar nuestras tareas en cada caso en particular respetando la autonomía del representado. O sea, básicamente vamos a tener que escuchar más y mejor a cada uno de nuestros representados en sus deseos, ¿sí? Y obviamente deberemos promover la externación en todos aquellos casos donde exista esa posibilidad. Muchísimas gracias a todos.